La palabra perdón a menudo evoca imágenes de debilidad o simplemente olvidar lo que nos hicieron, pero la Biblia nos presenta el perdón como un acto de inmensa fortaleza, un regalo divino y una clave para nuestra propia libertad. En este mundo en donde las heridas y el resentimiento, la amargura, parecen crecer sin control, la capacidad de perdonar y de ser perdonados es más vital que nunca. No estamos hablando solamente del perdón a otros, sino también de la necesidad de entender el perdón que Dios nos ofrece y a veces la dificultad de perdonarnos los unos a los otros. La idea es que en esta reflexión no solamente comprendamos la importancia del perdón, sino que seamos capacitados por el Espíritu Santo para dar y recibir esa gracia transformadora. Preparémonos para ser liberados de ese peso de las ofensas y para experimentar la verdadera paz que solo el perdón de Cristo puede traer. El perdón de Dios es una fuente y es nuestro modelo. Para comprender el perdón debemos comenzar con el de Dios, cómo Dios nos perdona. Él es el origen y el modelo supremo de lo que significa perdonar. La Biblia es una historia de la iniciativa de Dios para perdonar a la humanidad, una humanidad que somos pecadores y rebeldes. Efesios 1:7 nos da una buena base fundamental, la cual dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí podemos encontrar varios fundamentos. El primero es el fundamento en Cristo. El perdón no es algo que Dios simplemente pasa por alto, tiene un costo. Ese costo fue la redención de su sangre. Nos recuerda que el perdón de nuestros pecados fue posible gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Él pagó el precio de nuestra deuda. Según sus riquezas, el perdón de Dios no es escaso ni limitado. Es abundante, es profundo y generoso, reflejando la infinita riqueza de su gracia. No hay pecado demasiado grande que su gracia no pueda cubrir, si nos arrepentimos. Es completo y absoluto. Cuando Dios perdona, Él no nos condena por esos pecados pasados. Miqueas 7 del 18 al 19 dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras inquietudes y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué increíble lo que hace el Señor. Dios echa en lo más profundo del mar nuestros pecados. Eso significa que Él los quita, los remueve de nosotros. Su perdón es completo. No hay una lista que Él esté guardando en nuestra contra, decir, tú hiciste eso. Si realmente hubo arrepentimiento, eso ya deja de existir. Él no está guardando un listado en nuestra contra. Entender y recibir este perdón es el primer paso para poder perdonar a otros. Si hemos sido perdonados de una deuda tan inmensa, ¿cómo podríamos negárselo a aquellos que nos han ofendido? Y aquí esto es algo que me gustaría entrar a profundidad, porque yo creo que todos en este mundo, en esta vida, hemos sido heridos y hemos herido a personas. He visto cómo es mucho más fácil centrarnos en la herida que nos ocasionaron que en las heridas que nosotros le hicimos a los demás, o en la herida que nos hemos hecho nosotros mismos, en todas esas transgresiones, en todos esos pecados que consideramos tan grandes, en todas esas cosas de las cuales que sentimos o creemos habernos arrepentido. Incluso a veces tenemos o creemos tener el derecho de perdonar o no perdonar a otros y a nosotros mismos. Pero lo que Dios nos enseña es completamente distinto. Solo cuando aceptamos el perdón de Dios es que realmente podemos entender que podemos perdonar a otras personas. El perdonar a otros es un mandato y un camino de libertad. Ahora con este modelo divino que estamos empezando a conocer de perdón, enfrentamos la parte más desafiante: perdonar a quienes nos han hecho daño. Vamos a hablar en esta primera parte quienes nos han lastimado, porque eso no solo es un consejo, sino es un mandato de Jesús. En Colosenses 3:13 nos da una instrucción muy directa y es la siguiente. Dice: soportándoos unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro,
de la manera que Cristo os perdonó, así que también hacedlo vosotros. El Señor nos manda a soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Si alguno tiene queja contra eso, ¿de qué forma Cristo nos perdonó a nosotros? Si Él lo hizo por nosotros, ¿por qué nosotros hacerlo por alguien más? Esa, esa parte es, Él es Dios mismo que vino a ser hombre, a enseñarnos cómo hacer las cosas, y aún así Él dijo, yo los perdono. Si yo los perdono, que soy perfecto, que hice todo como debía hacer, para que ustedes puedan ser salvos, porque ustedes, con sus errores, con sus defectos, con sus dificultades, no van a poder perdonar a otra persona. ¿Qué vemos en el acto que hizo Jesús? Un acto de voluntad. El perdón no es esperar a sentir ganas de perdonar. A menudo y muchas veces las personas solemos creer que es una decisión de no sé, del sentir, pero es una decisión de voluntad, un acto de obediencia a Dios, incluso cuando nuestras emociones aún están heridas, porque claro, nosotros estamos heridos y en una herida perdonar a alguien es una locura para nosotros. ¿Cómo Cristo nos perdonó? Ese es el estándar. Él nos perdonó cuando no lo merecíamos, cuando éramos sus enemigos. Eso está en Romanos 5:8 y nos recuerda y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro perdón a otros no se basa en el mérito del ofensor, sino en la gracia de Dios que está en nosotros, que Él nos dio esa gracia. Las consecuencias de no perdonar son, Jesús lo dejó muy claro en Mateo 6:14 al 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso no significa que perdemos la salvación si no perdonamos, sino que nuestra falta de perdón revela un corazón que no ha comprendido la magnitud del perdón que hemos recibido de Dios. La amargura, el resentimiento y el deseo de venganza nos encadenan a la persona que nos ofendió. Es como beber un veneno esperando a que el otro muera. Eso no tiene ningún sentido. El veneno es para nosotros. ¿Cómo? Sintiendo, pensando, deseando todas esas cosas, sintiendo esas, porque eso lo sentimos nosotros y el otro no. El otro está ya en su vida haciendo sus cosas, en su relación con Dios o sin Dios. Y Él lo deja muy claro acá. Si nosotros no perdonamos, pues, ¿cómo Dios va a perdonarlo de nosotros? El perdonar nos libera es a nosotros. No es justificar la ofensa ni pretender que no pasó. Es renunciar a nuestro derecho a la venganza, a la justicia propia y a entregar esa carga a Dios. Es un acto de fe. Es un proceso. Y especialmente cuando hay heridas muy profundas, que requieren de tiempo, de oración y mucha sanidad. Pero es un camino hacia a la verdadera libertad, a lo que realmente Dios quiere para nosotros. Porque los corazones heridos difícilmente pueden acercarse al Señor tranquilos, porque están heridos. Cuando hemos estado heridos, decimos cosas que no queremos decir, sentimos cosas que no queremos sentir, hacemos cosas que no queremos hacer realmente. Las hacemos bajo la premisa de la herida. ¿Y cuántas consecuencias después de esas cosas no nos traen? Vamos a hablar ahora de algo muy importante que es el perdón a nosotros mismos y el poder del Espíritu. A veces la persona más difícil de perdonar podemos ser nosotros mismos. La culpa, la vergüenza por nuestros propios errores y pecados pueden consumirnos, incluso después de haber pedido perdón a Dios y a otros. Si el arrepentimiento y la fe son sinceros, Dios ya nos ha perdonado. Lo dice primera de Juan 1:19. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios nos ha perdonado, Dios, ¿por qué nos negamos a perdonarnos a nosotros mismos?
A menudo es el orgullo disfrazado, una incapacidad de aceptar la inmensidad de la gracia de Dios, o una necesidad de pagar por nuestros errores, cuando Cristo ya pagó el precio completo. Necesitamos permitir que la verdad del perdón de Dios penetre completamente en nuestro corazón, para que podamos perdonarnos. Y en este proceso el Espíritu Santo es nuestro capacitador, es quien nos consuela, y nos recuerda la verdad de la palabra, nos da el poder de soltar la amargura y nos consuela en medio de esas heridas tan profundas. En Efesios 4, 31, 32 nos da la clave para vivir la vida del perdón, del poder del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a quitarnos la amargura y a ser benignos y misericordiosos. El perdón no es fácil, pero con la ayuda de Dios es posible. Es un camino de sanidad profunda para nuestra alma. Muchas veces tú puedes tener en este momento una herida que crees que no va a poder ser sanada. Puedes tener un enemigo que crees que nunca va a poder ser perdonado por lo que te hizo o por lo que le hizo a alguien más. O puedes ser tú tu propio enemigo a quien nunca crees poder perdonar por lo que hiciste. Pero cualquiera de esos caminos solo te va a llevar a más caminos de dolor, sufrimiento, amargura, tristeza, rencor, odio, envidia, engaño. Es un veneno que te estás tomando tú mismo. Y si lo vemos, realmente es un tema de orgullo. Porque si Dios, que está por encima de nosotros, ya nos perdonó, Él ya dice como, te perdono, no lo hagas más. Eso es lo que Él espera de nosotros, que no lo hagamos más, no por nuestras propias inteligencias o por nuestras propias deseos, es porque el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas. ¿Por medio de qué? Señor, dame, dame paciencia, dame paz, dame un corazón nuevo. Enséñame a dejar de ser el hombre que no quieres que yo sea. Quiero ser el hombre que tú quieres que sea. Quiero ser esa mujer que tú quieres que yo sea. Enséñame a dejar de mirar los errores de los demás tan grandes, cuando tú me has enseñado que los míos son mucho peor y los has perdonado todos. Dame una nuevamente, un nuevo corazón para poder mirar a los demás con misericordia y no más con esa venganza, con esa transgresión. Con misericordia poder mirar a los demás. Puede que en este momento suene una locura, y si lo está haciendo, puedes orar a Dios y pedirle que te lo enseñe. Él está vivo. Él quiere tener una relación personal contigo. Él quiere tener esa conexión contigo, para que veas que su palabra se cumple y que sí es tal cual como Él la dice. Siempre lo va a hacer así. Solo si permitimos dejar nuestro orgullo a un lado y entregarle todo a Él. Todo, absolutamente todo. La culpa, el dolor, la tristeza, el enojo, la ira, así en quien sea. Hay una parábola que recuerdo mucho cuando esta mujer estaba a punto de ser apedreada y llegó Jesús. Nos enseña muchas cosas en esta parte, pero todos querían apedrear a esta mujer por sus pecados. ¿Cuántas veces no hemos visto una persona cometiendo un error y sentimos esa rabia, esa ira, esa superioridad ante la otra persona de querer decir, es que usted hizo eso, usted hizo eso, usted, y somos como esa persona no arrojando una piedra, sino un ladrillo, un camión gigante sobre la persona, a espicharlo. Pero realmente esa persona podríamos ser nosotros, somos nosotros. Y Dios con amor, Jesús llegó y le dijo a esta mujer y a los demás, a todos, si alguno está libre de pecado que tire la primera piedra. Y se empezaron a retirar uno a uno, desde el más anciano hasta el más joven. Uno a uno se fueron retirando. Y él miró a esta mujer y le dijo, vete y no peques más. No se puso a recriminarle cuáles eran la lista de sus pecados, todas las cosas que estaba haciendo mal.
un repertorio de, no, vete y no peques más. No hagas más lo que estabas haciendo. Eres libre. Puedes tomar otro camino. Ese es el camino que el Señor hoy tiene para ti. ¿Quieres ser perdonado? Perdona a los demás. ¿No te has perdonado a ti mismo? Tú no estás por encima de Dios. Dios ya te perdonó. Si aún así eso sigue, esas ideas, si aún sigue eso, hemos visto la verdad en su palabra, en donde te liberta, en donde te da libertad. Cierra tus ojos, ora, clámale al Señor por esa situación que solo conoces tú. Habla con Él no va a rechazarte, Él no te va a rechazar. Y Él va a obrar en tu vida para mostrarte quién es Él y cómo Él cumple su palabra. El perdón no solo es una idea bonita, es el corazón del Evangelio. Hemos sido perdonados de una deuda que no podemos pagar, no podríamos pagar y no vamos a poder pagar nunca. Es una gracia que no merecíamos. Y hemos recibido tanto que estamos llamados a dar esa misma gracia. Quizás hoy llevamos el peso de una ofensa no perdonada o la culpa de un error pasado. Ese es el momento de podernos liberar. Así que, ¿cómo podemos aplicar esto hoy? Primero, recibir el perdón de Dios. Si aún no lo hemos hecho, clamemos a Jesús hoy. Él nos ofrece perdón completo y una vida nueva. Si ya lo recibimos, vivámoslo y creámoslo. 2. Perdonemos a otros. Identifiquemos a la persona que necesitamos perdonar. Tomemos la decisión consciente de soltar la ofensa, entregársela a Dios. Sí es posible y es sabio. Busquemos la reconciliación con Él, con Dios. Perdonémonos a nosotros mismos, ese sería otro paso. Aceptemos que Dios nos perdonó. Nosotros también podemos perdonarnos. Dejemos de autocondenarnos. Rindámonos al Espíritu Santo. Pidámosle que nos dé la fuerza y la gracia para perdonar y para sanar las heridas que el resentimiento nos ha causado, porque eso nos ha causado muchas heridas. El perdón es un camino hacia la libertad. Nos libera del pasado, del control, de la ofensa, de las cadenas de la amargura, que no nos permiten caminar en paz, la paz que Cristo nos ofrece. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración, ¿vale? Amado Padre Celestial, te damos las gracias por tener un día más de vida, Señor. Te damos las gracias porque nos has permitido conocer un poco más de ti el día de hoy. Te damos las gracias porque hemos encontrado gracia en ti, Señor, porque hoy nos estás dando la oportunidad de entender lo que significa el perdón, de que podamos comenzar una vida nueva en ti, Señor, de que podamos perdonar a los demás, de que podamos perdonarnos a nosotros mismos, de que nos puedas dar un corazón nuevo y renovado para vivir esta vida que queremos junto a ti. Señor, te damos las gracias por darnos ese perdón, Señor. Te pedimos en serio por que el Espíritu Santo entre a morar en nuestras vidas y nos dé la dirección y la guía para poder hacer tu voluntad, Señor. Para poder hacer esas cosas que nosotros en nuestra humanidad no podemos. Para poder dejar a un lado ese dolor que tanto daño nos está causando. Que no hemos podido superar, que no hemos podido dejar a un lado. Padre, entra a orar en nosotros porque tú sí puedes. Tú ya lo has hecho, Señor. Danos el entendimiento para sentirnos, Señor, de esa manera, para entender tu paz y tu amor glorioso, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos estas cosas y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, em, les agradezco si llegaron hasta aquí en este momento del video. Yo quisiera hablar de muchas cosas más. Creo que en algún otro punto habrá un espacio en donde pueda hablar de manera más personal de mis vivencias, en donde pueda compartirles más de pronto de mi vida. Busco que en estos videos sean principalmente centrados en la palabra del Señor y que enfocados en eso
saquemos las enseñanzas que Jesús realmente nos quiso dar. Pero en este tema del perdón sí me gustaría profundizar más, ya como un tema de experiencia personal, pero eso lo haría en otro video completamente distinto. Te deseo un lindo y hermoso día. Recuerda que Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Que Dios te bendiga y gracias por estar hasta aquí hasta este momento. Que tengas una hermosa semana. Chao, chao.